Tan temprano como 1500 a.C., una civilización se desarrolló en lo que eventualmente se convertiría en la región de los Cuatro Rincones del suroeste de los Estados Unidos de América. Estos fueron los predecesores de los nativos americanos pueblo, conocidos coloquialmente por los arqueólogos contemporáneos como los Anasazi, y su territorio se extendería por áreas del actual Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. Su rica cultura se extendió rápidamente por el suroeste. Intrincados pueblos conocidos como Gran Pueblos se ubicaban en la cima y dentro de afloramientos rocosos que albergaban a clanes enteros de Anasazi. También sobresalieron en la artesanía, creando cestas, ollas y arte expresivo en las caras de las rocas. Todo parecía ir bien para estos puebloanos ancestrales, hasta que parecieron haber desaparecido esencialmente. Hacia el final del siglo XIII, estos maravillosos asentamientos fueron abandonados abruptamente, y toda evidencia de su gente pareció detenerse en seco. ¿Qué podría haber sucedido para que una cultura tan notable y floreciente desapareciera en un abrir y cerrar de ojos? Hoy nos encontraremos con estas personas, discutiremos su historia y cultura, así como las explicaciones de por qué finalmente pueden haber desaparecido del suroeste de América. Se recomienda discreción al espectador por algunos de los temas y teorías discutidos en este video. Se cree que esta antigua cultura bien establecida y avanzada surgió por primera vez de la tradición Oshara, una población de clanes de la aún más temprana cultura pecosa, quienes inicialmente se centraron en Nuevo México y Colorado. El término Anasazi fue popularizado por Alfred McKeither, un arqueólogo estadounidense que creía que el término significaba gente vieja en navajo. En realidad, la palabra navajo Anasazi, de la cual se deriva el término, significa ancestros enemigos. Como resultado, la gente pueblo moderna considera que el término Anasazi es inapropiado. Por lo tanto, las personas popularizadas como Anasazi en arqueología se referirán como puebloanos ancestrales en este video. Aún así, puebloanos ancestrales es algo de un nombre equivocado. Las personas a las que nos referimos en este video eran diversas y estaban dispersas en las áreas que llamaban hogar, y no se pueden definir con un solo nombre. Cada una de estas culturas estaba en constante cambio, y habría pasado por muchas identidades y hábitos a lo largo de su tiempo en la Tierra, hasta que finalmente desaparecieron hacia finales del siglo XIII. Los pueblos ancestrales eran notables por sus increíbles viviendas en acantilados, asentamientos enteros que a veces eran tallados en las caras de acantilados y paredes de cañones, edificios distintos incluyendo casas comunales, lugares de culto, instalaciones de almacenamiento, y talleres fueron construidos meticulosamente alrededor de estas dramáticas características naturales, que a menudo eran reforzadas con barro, piedra, madera y otros materiales de construcción de su entorno circundante. A veces, estas estructuras incluso se construían con varios pisos o niveles, uno encima del otro. Las estructuras notables construidas por estos primeros puebloans incluyen las ruinas de Chaco Canyon y Mesa Verde, cuyo tamaño y habilidad arquitectónica han puesto a los puebloans ancestrales en el mapa arqueológico de todo el mundo. Entre las ruinas dejadas por estas personas se pueden encontrar cerámica, joyería, objetos de significado religioso, instrumentos musicales e incluso entierros en interiores. Los puebloans ancestrales enterraban a sus difuntos en grandes casas, edificios significativamente más grandes que tenían importancia religiosa y espiritual para sus clanes. Se han descubierto ofrendas para el más allá, incluyendo comida, cuentas y ropa, junto a aquellos que están enterrados en estos edificios. A medida que la cultura de estos primeros nativos americanos comenzó a desarrollarse y expandirse, también lo hizo el tamaño y la forma de sus asentamientos. Algunas de las viviendas ancestrales puebloan posteriores fueron construidas con hasta 700 habitaciones individuales, cada una con suficiente espacio para albergar a una familia. Cada habitación requería madera de conífera para reforzar y soportar el edificio. Se cree que solo las áreas residenciales del asentamiento puebloan en el Valle de Chaco
requirieron 200.000 árboles de coníferas para completarse. Estos árboles habrían sido transportados a pie, llevados desde tierras altas y montañas a distancias de hasta 70 millas de distancia, una hazaña tremenda incluso con la ayuda de la tecnología. Hay muy pocos registros de la cultura puebloana ancestral presente en el suroeste americano después del final del siglo XIII. Parecería que algo obligó a estas personas a salir de sus tierras natales y dirigirse hacia el este. Parece haber una expansión gradual de los pueblos ancestrales desde el suroeste y hacia el Río Grande al este en este punto. Hoy en día, en realidad no hay una respuesta definitiva entre los arqueólogos que estudian la cultura, y sigue siendo un misterio intrigante. El pueblo puebloan de la actualidad cuenta historias de la migración de sus antepasados fuera del suroeste en tradiciones orales que se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, estas historias hacen poco para ayudar a los arqueólogos modernos a entender exactamente qué sucedió y por qué. Aún así, se pueden explorar teorías y hacer observaciones sobre lo que sabemos de los pueblos ancestrales y exactamente qué estaba sucediendo en el suroeste americano alrededor del tiempo de su desaparición. ¿Por qué es difícil para nosotros decir exactamente qué les sucedió a estas personas? Sin embargo, los pueblos ancestrales dejaron poco detrás que señalaría definitivamente qué les sucedió. No tenían un sistema de escritura desarrollado, y en su lugar dejaron piezas de arte rupestre intrincadamente detalladas en las caras de los acantilados y las paredes del cañón. Además, muchos asentamientos puebloan antiguos son muy difíciles de alcanzar para los arqueólogos para estudiarlos en primer lugar. Los asentamientos posteriores construidos por estas culturas se construyeron muy alto en las caras de los acantilados, utilizando estructuras similares a escaleras de madera tallada para pasar de un edificio a otro. Algunas ruinas son casi imposibles de acceder en la actualidad, requiriendo una escalada precaria y arrastrándose a lo largo del borde de acantilados afilados para acceder a los sitios abandonados hace mucho tiempo. En algunos lugares donde el terreno es particularmente complicado, los investigadores pueden arriesgarse a caer alrededor de 50 metros o 150 pies hasta la muerte antes de que incluso lleguen al asentamiento. Cuanto más reciente es el asentamiento, más alto está tallado el edificio en los acantilados. ¿De qué estaban tratando de escapar los puebloanos ancestrales? La primera teoría que discutieron los científicos fue que alguna forma de desastre natural dramático arrasó las tierras de los puebloanos ancestrales y los obligó a buscar refugio en el este, abandonando sus asentamientos por tierras más favorables. La evidencia parece respaldar esto también. Desde 1276 hasta 1299, el suroeste americano parece haber estado sujeto a una sequía particularmente desagradable. La tierra se secó, los cultivos fallaron, y se cree que algunos lugares no recibieron ninguna lluvia en todo el periodo. Esto habría significado un desastre para cualquier civilización que intentara vivir en el área, especialmente cuando se volvió difícil obtener agua de manera regular y confiable. Sin embargo, hay un problema con esta teoría. Se sabe que un periodo de sequía mucho más largo y devastador afectó las tierras de los antiguos puebloanos más de 100 años antes que el que ocurrió a finales de los años 1200. Los estudios sobre los anillos de los troncos de los árboles durante el curso de esta sequía, que duró desde 1130 hasta 1180, parecen apuntar a la idea de que fue mucho más larga y mucho más seca en general. Sabemos que los puebloanos ancestrales permanecieron donde estaban en este punto, sin embargo. Si una sequía tan mala podría soportarse, ¿por qué una mucho menos severa los enviaría literalmente corriendo hacia las colinas? Una segunda teoría sostiene que la violencia pudo haber sido el factor impulsor que llevó a los puebloanos ancestrales fuera de sus tierras natales hacia el este. Al principio se creía que grupos nómadas de tribus invasoras que atacaban repetidamente los asentamientos en busca de recursos podrían haber sido el problema. Sin embargo, simplemente no parece haber suficientes pruebas para respaldar esto.
No se ha dejado atrás ninguna evidencia arqueológica que indique que los guerreros nómadas estaban en el área en este punto en el tiempo. Si hubieran estado allí, seguramente habrían dejado rastros de sus armas, asentamientos y cultura. La verdad mucho más oscura puede residir en los propios pueblos ancestrales, y puede haber tenido algo que ver con esa primera sequía a mediados de los 1100. El doctor Stephen Lexen, un experto en las culturas nativas del suroeste americano, ha formulado la idea de una socialización del miedo, que, combinada con los crecientes temores alrededor del inicio de la sequía, puede haber desgarrado estas sociedades desde dentro. Inquietantemente, entre los siglos XI y XII en la sociedad puebloan ancestral, parece haber un aumento de la violencia, pero no por la guerra o los invasores. Más bien, parecen ser una serie de ejecuciones coordinadas, llevadas a cabo por los líderes puebloan en los residentes de las aldeas y sociedades vecinas para hacer cumplir el orden y la autoridad en el área. Lexen señala que parece haber evidencia clara de esta violencia en el sitio del Cañón Chaco, donde para cuando estos nativos americanos comenzaron a emigrar, muchas personas vivían literalmente con miedo de lo que podría sucederles si se quedaban. Lo que siguió parece haber sido bastante sangriento. Se alega que las aldeas pueblo comenzaron a atacarse unas a otras por paranoia e intimidación, matando y capturando a los que estaban dentro para prevenir lo que creían que serían sus propias muertes si no tomaban medidas. Hay informes de asesinato, captura e incluso canibalismo en este momento. En los encuentros más extremos, se cree que han tenido lugar auténticas masacres en nombre del miedo. La evidencia de esto proviene de varios descubrimientos, uno de los cuales incluye los restos de 8 personas del pueblo ancestral que parecen haber sido apaleadas hasta la muerte con golpes de un arma contundente en la cabeza. Ubicados en el centro de Crow Canyon, no fueron enterrados de la misma manera que se sabe que muchos puebloanos ancestrales fueron, y no había evidencia de que otra civilización participara en los asesinatos. En otro lugar en el antiguo asentamiento puebloano de Castle Rock, los arqueólogos han descubierto evidencia de una masacre que tuvo lugar aquí. Al excavar solo el 5% del asentamiento, pudieron recuperar los restos de 41 personas diferentes. Todos estos puebloanos sufrieron finales violentos, con evidencia de escalpamiento, canibalización, decapitación y eliminación del rostro. Se cree que algunas de estas prácticas violentas permitieron convertir a las víctimas en trofeos o decoraciones. Los cuentos locales de los puebloanos hablan de extraños del norte que cometieron estos actos, pero nuevamente no hay evidencia que sugiera que otra civilización estuvo involucrada. Estas alegaciones de violencia fueron recibidas con cierto grado de controversia. Los puebloanos modernos rechazan las teorías de que sus antepasados se convirtieron rápidamente en caníbales violentos, y algunos arqueólogos han sugerido que estos cuerpos fueron profanados después de que murieron. Eso fue hasta que se desenterró evidencia directa para apoyar la teoría del canibalismo en Cowboy Wash, un sitio ancestral puebloano en Colorado. Aquí, en una de las casas, se encontró heces humanas fosilizadas, o un coprolito, que contenía mioglobina, una proteína que se encuentra exclusivamente en el tejido muscular humano. Alrededor de este fósil, se descubrió más evidencia de violencia extrema, incluyendo los restos de un niño que fue golpeado tan fuerte en la mandíbula con un objeto contundente que sus dientes fueron destrozados fuera de su cráneo. Estos actos de violencia siempre presentes, las amenazas de las comunidades vecinas de los pueblos ancestrales y las tendencias caníbales eventuales pueden haber sido lo que alejó a estas personas de sus tierras natales hacia nuevos comienzos en el este. Poco después de este éxodo masivo, los artefactos puebloan comienzan a aparecer en sitios a lo largo de las áreas del Río Grande y del pequeño río Colorado. Murales, cerámica y artefactos religiosos parecen haber resurgido en estos nuevos lugares, confirmando que los pueblos ancestrales no desaparecieron, migraron.
A través de sus aterradoras y a menudo violentas dificultades, los pueblos ancestrales sobrevivieron. Aquellos que fueron capaces de escapar del creciente miedo en el suroeste, fueron capaces de establecerse en nuevos pastizales, avanzando su cultura y eventualmente desarrollándose en los nativos americanos puebloan de la actualidad. Fueron capaces de soportar la brutalidad de las conquistas europeas a través de las Américas, y a pesar de sus dificultades, la cultura puebloan aún persiste hasta el día de hoy. Sus dioses, idioma y artesanía han sobrevivido a la prueba del tiempo y continuarán haciéndolo.